Desarrollan comités de la UNIAC en todo el país actividades por el aniversario 67 del asalto al cuartel Moncada. Destacan aportes de África a la cultura cubana en ocasión del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Y celebrará este sábado la ciudad de Santiago de Cuba el aniversario 505 de su fundación. Saludos desde La Habana, abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este viernes 24 de julio de 2020. Los comités provinciales y municipales de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en todo el país realizan por estos días actividades por el aniversario 67 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Miembros de la organización respaldan el reciente mensaje del secretariado de la UNIAC a los creadores y trabajadores de la cultura para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta en este momento la Revolución Cubana. Esta mañana los creadores de Ciego de Ávila se reunieron para conmemorar la efeméride. Las voces de los intelectuales y artistas avileños se unen y reafirman su compromiso con la generación del centenario, aquella que el 26 de julio de 1953 rompió los hechizos infernales y abrió posibilidades inéditas de redención para el pueblo cubano, como lo aseguró el poeta José Lezama Lima. En un mismo propósito, la membresía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Ciego de Ávila y los trabajadores de la Dirección de Patrimonio evocaron los sucesos que colocaron a Santiago de Cuba como cuna de la revolución, más allá de lo tanto que se ha escrito y hablado referente a la gesta moncadista. En acción de agradecimiento con la generación del centenario, los artistas avileños hicieron patente la disposición de ser partícipes protagonistas y decisivos en el proceso reactivador de la economía nacional y enfatizaron el rol determinante de la cultura en el contexto crucial que vive el país. Mientras los enemigos de la revolución no desisten en la búsqueda de puntos de quiebra de la unidad nacional, como afirmó el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, la vanguardia artística cubana continúa batallas contra la burocracia, el dogmatismo, la incultura, y por ello los creadores en Ciego de Ávila contribuyen al enriquecimiento de la vida espiritual del pueblo, inspirados en el legado de aquellos que desde el Moncada marcaron las rutas del futuro revolucionario. A manos de la presidencia de la UNIAC llegaron ejemplares literarios de orden histórico desde la Asociación de Combatientes para crecer el patrimonio literario de la institución y que sea material de revisión obligada para que la historia sea pasado, presente y futuro. Los artistas avileños contactaron con piezas y objetos obsequiados al líder histórico de la revolución, Fidel Castro, que por cortesía de la Oficina del Historiador de La Habana hacen estancia en la sede del Museo de Historia Coronel Simón Reyes Hernández. Un encuentro con un hombre que desde su altura y liderazgo político trazó la ruta de las gestas del Moncada, cita inspiradora para la redención del pueblo. En Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. La cultura artemiseña ha dedicado muchas de sus expresiones al homenaje a los sucesos del 26 de julio de 1953, en los que participaron varios hijos de ese territorio occidental. Es la cultura el alma de los pueblos, porque en ella se miran los hombres y mujeres y reconocen lo que tienen de virtuosos. Es la cultura también río por el que transita la identidad, y desde sus márgenes se levantan raíces que sostienen el imaginario colectivo, lo nuestro. Por eso no puede concebirse la cultura en Artemisa sin los matices rojinegros de la rebeldía. No puede obviarse en la vida de sus hijos el mítico pasillo de bronce donde el arte nos acerca a la historia, donde sentimos respirar el heroísmo en armonía con la naturaleza. El 26 inspira a los cantores, a los poetas, a quienes ponen a producir las musas por una tierra mambisa y nos dicen en melodías nacidas del alma el orgullo de la tierra roja abonando el pecho. Con aires de 26, el cubo de la victoria no es una forma fría, sino un recinto para que el pueblo pase y haga la reverencia del tributo. Artemisa es el negro mimetizado al español en sus bailes y su café legendario. La contienda de julio vibra junto a las razones que parieron esa contienda. La historia se asoma a los balcones del Campo Amor, discursa desde el Parque Libertad, nos obsequia con lecciones nuevas desde la Biblioteca Provincial con nombre de mártir. Los juglares levantan voces de cubanía, danzan los cuerpos vigorosos el agasajo del triunfo y desde el retablo de un país nuevo saludan los personajes de la esperanza en una apuesta por el futuro. La cultura es el alma de los pueblos. La cultura en Artemisa aún pone lágrimas en la mejilla de quienes miran hacia Santiago. Eran unos muchachos los que hoy fecundan el talento de los artistas, los que hoy colorean el paisaje del abanico cultural
de los artemiseños de rebeldía. Desde Artemisa, Reinier del Pino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El cuartel Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo fue uno de los objetivos de los asaltos del 26 de julio de 1953. En el jardín del que ahora es un museo está emplazado un busto de uno de los participantes en esa acción, Ñico López. Pocos imaginan que Juan Luis Maceo es el autor de esta escultura. La pieza fue elaborada hace ya más de 30 años, justo cuando recién egresaba de la Escuela Nacional de Arte. Yo recuerdo que yo no era de los que iba a participar en la realización del mismo. Y ya venía la fecha, se acercaba la fecha. Estaba previsto que se emplazara para esos días de celebración del 26 de julio. Y bueno, me vieron y yo asumí. Fue el primer trabajo de envergadura así que yo pude hacer, tuve la oportunidad de hacer, de importancia, por cierto. Tenía unos días de haberme graduado, era muy jovencito y bueno, realicé la pieza con la colaboración estrecha de estos compañeros que te dije, Ramón Blanco Arzuaga, Alfredo Torné Rodríguez y Rubén Estefan Menéndez. Este parque museo es símbolo de la añeja Bayamo. Aquí radicó la fortaleza que un grupo de jóvenes provenientes de La Habana asaltara en acción conjunta al Moncada. Entre aquellos valientes estaba Ñico López, un muchacho audaz como pocos que organizó el movimiento 26 de julio en varias zonas del oriente y batalló sin descanso por la independencia en la mayor isla antillana. Con el tiempo es que un poco he tenido la dimensión del valor de tener esta pieza acá, que ha perdurado en el tiempo. Me hubiera gustado haberla hecho en bronce. El bronce es un material que dignifica más la escultura como tal. Sin embargo, está hecha en cemento, es decir, y se mantiene, ha perdurado por el tiempo ahí, y la hemos retocado periódicamente para las celebraciones, cuando viene los 26 de julio, siempre le hacemos un trabajito de restauración, y bueno, está ahí. La mayoría de la gente la ve, no sabían que yo era el autor de la misma y me siento orgulloso de haberla hecho. El venidero 26 de julio se cumplen 67 años de la trascendental acción que marcó el inicio de la última etapa de lucha libertaria en Cuba, razón por la que los bayameses vienen a honrar a la generación del centenario ante el busto realizado por este notable creador que se confiesa un amante empedernido de su Bayamo, la historia y las artes. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural. A propósito de la conmemoración del 26 de julio, el colega Roilán Pardo Cabrera conversó con una mujer que fue testigo de importantes acontecimientos relacionados con la gesta del Moncada. Le proponemos una entrevista exclusiva con la periodista y escritora Marta Rojas. A mi invitada de hoy mucho tenemos que agradecerle, sobre todo para el conocimiento de la historia de uno de los hechos más trascendentales, el 26 de julio de 1953. Marta Rojas, siendo apenas una joven recién graduada de periodismo, tuvo la experiencia de registrar precisamente estos hechos. Muchísimas gracias, Marta, por acceder a esta entrevista con el Noticiero Cultural. El gusto es mío. ¿Cuánto le ha marcado estos hechos? Justamente una joven santiaguera recién graduada de periodismo, tener que iniciar su vida profesional precisamente con un hecho tan impactante como fueron los sucesos del 26 de julio. Bueno, esa respuesta te la puedo dar hoy porque en aquel momento yo no pensé en nada de eso, sino solamente pensé en tratar de saber qué pasaba. Cuando en medio del carnaval oí unos disparos que yo creía que eran fuegos artificiales. Y un fotógrafo de experiencia de la revista Bohemia, Panchito Cano, que estaba haciendo el reportaje de los carnavales, y yo iba a hacer los pies de grabado. Le digo, mira los cohetes, ahí viene la conga. Y dice, no, eso no son cohetes, son tiros. Y ahí fue la decisión de cambiar el rumbo. Ahí el rebolico que se formó, la gente, los soldados se están fajando entre ellos, lo cual era lógico, porque los combatientes estaban vestidos con traje militar. Así que los que lo vieron cerca de allí o algo de eso, era lógico que dijeron eso. Y me dijo él con una palabra muy fea y muy gruesa, eso se nos fastidió, pero con una jota, el reportaje de los carnavales. Digo, vamos a hacer de los tiros. Claro, como buena periodista al final. Entonces, ahí fuimos los periodistas que estaban en el entorno al cuartel. Fue la posibilidad de registrar no solamente el asalto al Moncada, sino los días posteriores a este suceso. Claro, pero es que eso era fundamental, ver qué pasaba. Entonces llegamos a la posta 6,
ahí todos los periodistas tratando y anunciaron una conferencia de prensa, en la cual yo no tenía que estar porque yo no era periodista profesional, pero no tenía el carnet de periodista, pero en un momento como ese entré junto con el fotógrafo y participé en la conferencia y le hice una pregunta al coronel Chaviano, en fin, todo eso, al Chacal de Oriente le llamaba, y hice el trabajo, pero esa misma tarde recogieron la foto porque decretaron la censura de prensa. El periodismo ese mismo día 26 de julio por la tarde. El periodismo la ha marcado como una de las principales cronistas de ese hecho. ¿Cómo fue registrarlo? ¿Cómo fue vivir también la censura de prensa? Bueno, en primer lugar, en aquel instante hay una cosa muy importante, porque yo lo que tenía para escribir era un bolígrafo y un papelito porque estaba haciendo los carnavales. La memoria era muy importante y anotar en cualquier lugar las cosas. Ya traje el trabajo a Bohemia. En Bohemia lo escribí, pero no lo publicaron. No por Bohemia, sino porque el censor estaba allí y estaba prohibido. No se podía nada más que poner la nota oficial. Pero Enrique de la Osa, director de la sección en Cuba, y el director de Bohemia, lo leyeron y me preguntaron que dónde yo vivía. Digo, bueno, yo vivo en una casa de huéspedes, aquí en La Habana. Dice, no, te vas para Santiago enseguida porque el que están buscando para matar es al fotógrafo. Porque el fotógrafo le cambió las fotos de los carnavales. Fue la que le entregó el censor, que no eran fotos en rollos de película, Kodak y Alfa. Pero ¿qué pasa? Que en el carnaval él me daba a mí las que tiraba de los carnavales y yo me las guardaba en el bolsillo. Y yo le daba las vírgenes. Y ese día, en un instante, porque esto no es ni de pensarlo, él me hizo una seña y yo le di esas. Y la que él echó en la bolsa de los militares fue la de los carnavales. Y yo traje a La Habana la de los muertos. Fue una gran responsabilidad, pero a la vez un gran riesgo. No, y un momento, pero eso es un momento de casi ni hablamos. Hicimos de total coordinación. Exacto, muy rápido. Bueno, la cuestión es que vine a La Habana y regresé enseguida. El propio director de Enrique me dijo, bueno, vuelve a La Habana, que el que están persiguiendo para matar es al fotógrafo. Y lo asumió con mucha valentía entonces el regreso. Para Santiago, yo no era nadie, yo era una estudiante de periodismo. Estudiante no, ya me había graduado, pero iba a empezar a trabajar en septiembre. ¿Qué fue lo que más le marcó de esos días, Marta? Bueno, fueron muchas cosas una tras otra, pero a mí lo que más, ese día fue un día excepcional, porque vi los asesinados, la gente, los jóvenes muertos, le tenían la ropa militar arriba y se veían que estaban destrozados, en fin. Pero para mí lo más impresionante fue el 21 de septiembre, el comienzo del juicio en el Palacio de Justicia, cuando entró Fidel, que yo esperaba, y todos los que estábamos allí, era una sala inmensa del Palacio de Justicia, un palacio muy lindo, y cuando todos teníamos una expectativa de ver a Fidel. Yo la había visto en La Habana, en actos y eso, pero ¿cómo se mostraría en aquel momento? Y cuando lo vimos entrar, pues a mí personalmente me impresionó mucho la forma en que entró, que fue levantando las manos y chocando a las esposas. Digo, no se puede juzgar a un hombre así esposado. Aquello fue muy elegante, vestido como un abogado, como lo que era él, un abogado muy elegante, y se suspende brevemente el juicio. Los magistrados deciden que efectivamente no puede ser así, mandan que le quite las esposas. Y la segunda pregunta de él, la segunda expresión, dice, bueno, yo soy abogado y yo quiero asumir mi propia defensa. Y ahí el tribunal, esa posición de Fidel de una tras otra, eso a mí, por lo menos a mí, eso me impresionó mucho. No permitieron ningún tipo de fotografía, nada en el juicio. Todo fue y yo lo anotaba y en la memoria. Todo por la memoria. Y anotando frases y cosas que iban sucediendo. Bueno, el tribunal dijo, pero primero hay que interrogarlo. Dice, está bien, lo interrogaron.
pero cada pregunta del tribunal era, vaya, era algo impresionante la respuesta de él, denunciando los crímenes, proyectándose de que el futuro cómo sería, que después eso lo desarrolla en la historia, me absolverá el 16 de octubre, porque esto fue 21 de septiembre. Pero se robó el tribunal. Cuando terminaron de interrogarlo, él dijo, ahora yo quiero asumir mi propia defensa como abogado. Fueron sucesos uno tras otro. Y que sin duda alguna le ayudaron a madurar de su experiencia profesional, pero también como persona, Marta. Muchas gracias, Marta, por su literatura, por la historia y tantas cosas que nos ha legado, también por este tiempo que ha compartido con nosotros en el Noticiero Para Cultural. mí es un gusto, de verdad. Un saludo a la audiencia. Tiempo de que hagamos una pausa en esta emisión. Al regreso le hablaremos de los aportes de África a la conformación de nuestra cultura a propósito de la celebración mañana del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar. Los interesados podrán presentar un cuento inédito de tema libre cuya extensión no sobrepase las 20 cuartillas. Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar. Mañana sábado se celebrará el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, una iniciativa con la que se pretende sensibilizar a gobiernos, organizaciones y la sociedad general con las luchas por los derechos y la dignidad plena de todas las mujeres. Una nota divulgada por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba destaca que nuestro país acoge este año la jornada en medio del proceso de implementación del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial adoptado por acuerdo del Consejo de Ministros el 20 de noviembre de 2019. La nota añade que los artistas, intelectuales y trabajadores de la cultura profundamente implicados con los objetivos del programa abogan por el reconocimiento de las contribuciones históricas y actuales, los valores, la sabiduría y el compromiso patriótico de las mujeres afrodescendientes y por la erradicación de todo vestigio de discriminación por la pigmentación de la piel. Y a propósito, les acercamos ahora la obra de algunas mujeres que desde la cultura han honrado el gran aporte de África a la conformación de nuestra nacionalidad. Desde 1992 se celebra cada 25 de julio el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, iniciativa nacida en un encuentro latinoamericano y caribeño de mujeres efectuado en República Dominicana. La lucha por la equidad de género e igualdad de oportunidades para todas las mujeres cubanas ha estado por 6 décadas en el centro de las transformaciones revolucionarias. Aquel planteamiento de Fidel en el Moncada, yo creo que con el triunfo de la revolución se cumplió, ¿no? De que la verdadera revolución es la de la mujer en esta revolución, una mujer que está en todas las facetas de la vida, en todas, no hay una en la que no esté, hay en la agricultura, en el teatro, en la música, en la dirección teatral, en las orquestas sinfónicas, en la plástica, no te cuento, y era una cosa bastante limitada, en el sentido que te decía antes, era una profesión que tenías que tener determinado estatus social y económico, y sin embargo, la beca dio la posibilidad que las mujeres llegaran a las artes al mismo nivel que llegaban los hombres. La mujer con la revolución se integró totalmente a todas las actividades de la sociedad cubana y cada mujer encontró su espacio de creación, de sentirse realizada, de vivir una vida más amplia, mucho más plena. He tenido muchas oportunidades donde he podido un poco representar a la mujer, como fue participar hace unos años, unos añitos, en el festival Image of Africa en Copenhague. Para ese momento tuve que presentar un trabajo que se llamaba Mujeres Fuente de Desarrollo y justamente el proyecto que ahora represento se llama así, porque para mí significó mucho en el 95 representar a Cuba como mujer joven y negra en ese festival. La huella africana es evidente en la conformación de nuestra nacionalidad. Varias artistas cubanas han dejado testimonio de ese inmenso acervo en sus obras. Y yo creo que ellos llegaron, yo creo que ese es el gran aporte de África, ¿no? Que dejó una cultura sobre otra cultura que ya existía, ¿no? Ese fue el planteamiento de don Fernando Ortiz, ¿no?
Ellos pusieron una cultura sobre otra y fuimos asimilándolas como algo de nuestra identidad sin aparentemente darnos cuenta, ¿no? Porque una cosa es trabajar el tema y otra cosa es sentirte que tú eres parte de esa identidad. Hay algo que tú no te das cuenta que lo representa, ¿no? O lo utilizas en la forma de trabajar el color, o lo utilizas en la forma de trabajar determinados adornos o determinadas soluciones pictóricas que están muy cercanas al hacer del mundo africano, que además es muy fuerte. Cada vez que he interpretado un personaje de Eugenio o un personaje que tiene que ver con la cultura africana o que tiene inmerso, porque provenimos de ahí, la cultura africana, siempre voy a las raíces, siempre. Siempre justamente porque no practico, o sea, que tenga que ver con la religión o algo así, siempre voy a las raíces porque no la practico. Y entonces no me gusta ir por fuera ni con estereotipos, me gusta profundizar. En mi obra está lo africano, lo negro, toda esa influencia que nos dieron los negros africanos a nosotros y a nuestra cultura. Que ahí clarito está que es la base, esa es la base de nuestra cultura, es la base de nuestra historia, es la base de nuestra identidad y sobre todo de nuestra cubanía. Cuba acoge este año la jornada en medio del proceso de implementación del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial. La cultura es baluarte en ese empeño. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana está dedicada a la promoción de la literatura, particularmente en esta etapa de contingencia. Mi colega Yuris Norido, como cada viernes, ofrece nuestra opinión editorial. Bienvenido como siempre. Muchísimas gracias, muy amable. De la promoción de la literatura hemos hablado mucho y tendremos que seguir hablando porque se trata de uno de los mayores desafíos del sistema institucional de la cultura en Cuba. Es más, es un empeño que trasciende al Ministerio de Cultura y al Instituto Cubano del Libro. Es un programa nacional y lo es porque la lectura resulta fundamental en la consolidación de un entramado social. No vamos a entrar en la pregunta del $1.000.000. ¿Se lee menos o se lee más en la contemporaneidad? Habría que hacer estudios, y algunos se hacen, pero no nos aventuramos a dar una respuesta definitiva. Creemos, eso sí, que han cambiado algunas de las maneras de acceder a la literatura y es notable también que el impacto de las nuevas tecnologías en la diversificación de los soportes. Esas dos circunstancias plantean no pocos retos al Instituto Cubano del Libro, al sistema de bibliotecas, al propio sistema educacional a la hora de promover la literatura. Es posible que el imperio del audiovisual le haya restado lectores al libro. Ciertamente, hay quien prefiere disfrutar de una versión fílmica o televisiva de una obra literaria a dedicarle horas a su lectura. Son dos experiencias distintas, pero algunos creen que una puede sustituir a la otra. Convendría, eso sí, aprovechar las potencialidades del audiovisual para estimular el acercamiento a determinadas obras. Algunos especialistas afirman que la actual contingencia sanitaria ha propiciado que la gente lea más, pues tiene más tiempo. El lector habitual encuentra siempre la oportunidad para leer. Lo que hace falta es sumar lectores y nuestras instituciones han aprovechado esta etapa para ensayar esquemas de promoción que pudieron adaptarse a la actual contingencia. Ha sido significativa la labor de algunas librerías que en los momentos de mayor impacto de la COVID-19 buscaron alternativas para hacerle llegar libros a los interesados. Y tampoco se puede ignorar la labor de escritores, libreros y promotores en la socialización de la mejor literatura en las redes. Porque de eso se trata, porque eso es lo que hay que promover, la mejor literatura. Si se lee, bien, pero si se lee buena literatura, mucho mejor. Tendremos que regresar sobre este tema. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Yuri. También un excelente fin de semana para ti. Y Santiago de Cuba celebrará mañana su aniversario 505. Al cierre le rendimos tributo a una de nuestras más hermosas ciudades, cuya cultura ha honrado el acervo nacional. Preñada de vocación heroica, Santiago de Cuba se hizo árbol y semilla arrimada a una fecha, julio de 1515.
De un tirón se agolpó la hidalguía del santo patrón de España con la índole más homérica de la cubanidad. Los primeros colonos que participaron en la misa y cabildo vieron crecer la villa desde aquella zona alta y seca que, situada cerca de la bahía, facilitaba la navegación hacia las tierras ya conquistadas o por conquistar. Diego Velázquez, adelantado de la corte, encontró aquí el asidero para fundar, gobernar y satisfacer apetencias sobre territorios continentales. Esta comarca vio partir a Hernán Cortés hacia el Imperio Azteca, vislumbró el infortunio de Pánfilo de Narváez al partir a la Florida, custodió los tesoros llevados para siempre a la península. Santiago compartió la suerte de otras villas en los saqueos de corsarios y piratas. Soportó huracanes, guerras independentistas, conflictos mundiales y las sacudidas de una tierra que encontró por historia su lugar en el mundo. Cual eje de transculturación antillana, este rincón del Caribe fue ensanchando sus lindes al acoger a inmigrantes franco-haitianos, chinos, catalanes, jamaicanos y otros tantos que durante siglos amoldaron junto a los lugareños el carácter y la fisonomía de la urbe. Sobrevinieron entonces los siglos donde una raza de Quijotes antillanos, vestidos de cimarrón, mambí, clandestino o rebelde, estampó como marca de los santiagueros los amaneceres de proezas cotidianas con su cofradía de comunes héroes y héroes comunes. Anfiteatro entre la Sierra Maestra y el Mar Caribe, este paraje estampa su distinción en ensoñaciones trovadorescas o en colores y formas que hablan de sus años vividos. Trampolín para viajes sin regreso, la urbe parece nunca desistir en su terquedad por atemperarse a los sueños de muchos y las necesidades más urgentes de otros. Yo traigo la medicina para venderle al mundo entero. Por eso la casta que la habita funda y refunda 505 años después con la misma vocación heroica que le vio nacer. Santiago sigue hoy desde el corazón del oriente, amparada por sus símbolos de unidad, sumando asombros, rebeldías y donaire. Santiago es un abrazo de cubanía, un estremecimiento sin par. Es, ante todo, refugio espiritual de la nación. Eduardo Pinto y Dairon Cham, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Punto final. En la última emisión de esta semana del Noticiero Cultural le informamos sobre las actividades que desarrollan los comités de la UNIAC en todo el país por el aniversario 67 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Nos acercamos a los aportes de África a nuestra cultura a propósito de la celebración mañana del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente y festejamos a la ciudad héroe Santiago de Cuba, que mañana celebrará su aniversario 505. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos el lunes para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana y les deseo que tengan un excelente fin de semana.